Polín. Historias, personajes, lugares. Saludamos de nuevo a Elżbieta Borkiewicz en su programa. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos encanta tu saludo universal, siempre lo decimos, y estamos deseando conocer a qué personaje te vas a referir hoy. ¿A quién vamos a conocer aquí en Polín? Hoy quiero recordar a un ángel, a alguien que salvó la vida de millones de niños de todo el mundo. Wow. Nuestro protagonista de hoy nació el 26 de agosto del año 1906 en la ciudad polaca de Białystok, que en aquel momento pertenecía al Imperio Ruso todavía, y es la misma ciudad donde nació Zamenhof, creador del Esperanto, donde nacieron los grandes artistas Max Weber, Simon Segal, Ben Rabinowitz, que Max Weber, no sé si te acuerdas, es uno de los pintores americanos más conocidos. Sí. En la época de modernismo. Hay un cuadro muy conocido que todo el mundo cuando lo ve lo reconoce, titulado The Sprint o el Sprint, que representa dos ciclistas, ¿no? Sí. Pintado de una manera así muy moderna, pues es el Max Weber, que nosotros conocemos como pintor americano, que sí que lo era pintor americano. Y también de Białystok era Chaim Selik Słonimski, que tenía el seudónimo Hazas, y era un intelectual, filósofo, matemático, escritor, periodista, inventor, un personaje pues que tenía superdotado y que tenía una sabiduría y una cultura impresionante, ¿no? Además, había muchos otros autores, escritores, artistas, actores en esta ciudad de Białystok, a la que tenemos que dedicarle algún día un programa especial. Entonces, este joven nació en el 26 de agosto de 1906 y sus padres se llaman Jacob Saperstein y la madre Tilly Krugman. Y los padres pusieron a su hijo el nombre de Abraham, así que el niño se llamaba Abraham Saperstein, un nombre que quizás no nos dice nada, probablemente no nos dice nada, pero si decimos Albert Bruce Sabin, quizás nos suene un poquito más, sobre todo a la gente que se interesa por la medicina. Pero vamos a recorrer un poquito la vida de Abraham. Entonces, aunque su vida en Białystok termina pronto, porque termina en el año 1921, cuando Polonia ya es un país independiente, pero sus padres quieren dar a su hijo un lugar sin antisemitismo y con un buen futuro, y deciden emigrar. Se van primero a Bélgica, y desde Bélgica, en un barco que se llamaba SS Lapland, que zarpó de Amberes, emigraron a América. Llegaron como todos los emigrados a la famosa isla Ellis, creo que se llamaba, la isla que da entrada a la ciudad de Nueva York. Por ahí pasaron todos los que emigraban a los Estados Unidos. Y a partir de este momento, la vida de este joven se desarrolla en Nueva York, en América, pero sobre todo en Nueva York. Es un muchacho superdotado, termina la escuela secundaria con las mejores notas, entra en la universidad, pero entra en odontología para satisfacer los sueños de sus padres. Dicen, bueno, un dentista, un odontólogo gana mucho dinero, ¿por qué no lo haces? Y como a él le daba igual porque en todas las facultades funcionaba perfectamente, porque tenía una memoria prodigiosa y se interesaba por todo, se apuntó a odontología. Pero como le interesaba la biología, cambió de especialización muy pronto. En el año 1930 ya recibió la nacionalidad americana, ya con el nuevo nombre de Albert Bruce Sabin. Y en el año 31 ya es médico
titulado por la Universidad de Nueva York, pero sigue formándose en diferentes especialidades, medicina interna, patología, cirugía, en un hospital también de Nueva York, hospital que se llama Bellevue, en los años 31 y 33. Y en el año 34, él siempre sueña con investigar. Por fin entra parte del equipo de investigación del Instituto Lister de Medicina Preventiva en Inglaterra. Y ahí está 2 o 3 años, vuelve a Estados Unidos y ya en el Instituto Rockefeller está muy interesado en hacer investigación de enfermedades infecciosas y ahí por fin tiene la posibilidad de hacerlo. En el año 39 se traslada al Hospital de Niños de Cincinnati, en Ohio, y luego estalla la guerra, poco después la Segunda Guerra Mundial, durante la cual él es teniente coronel en el Cuerpo Médico del Ejército de los Estados Unidos. Y también investiga siendo militar. Por ejemplo, ayuda a desarrollar una vacuna contra una enfermedad que se llamaba la encefalitis japonesa. Luego terminó la guerra, él volvió al Hospital de Niños de Cincinnati y también es elegido como jefe de investigación pediátrica en la misma Universidad de Cincinnati. Y todos sabemos que a finales de los años 40 y principios de los 50 hubo muchos casos de poliomielitis o epidemias de poliomielitis en muchos países y muchos continentes, entre otros, por ejemplo, en España. En España la epidemia de polio era a principios de los años 50. Y Sabin, pero también otros investigadores, había uno que se llamaba Jonas Salk, que estaba en Pittsburgh, buscaban una vacuna para combatir esta terrible enfermedad, pero como había múltiples cepas de la enfermedad, Jonas Salk inventó una que de alguna manera ayudaba a suavizar los efectos de la enfermedad, pero no la eliminaba, ¿no? Pero y nuestro protagonista, Albert Bruce Sabin, seguía investigando y realizaba autopsias de las víctimas de esta enfermedad. Y pudo demostrar que el virus que atacaba primero los intestinos y se multiplicaba ahí, después se trasladaba al sistema nervioso central. Y desarrolló una vacuna oral basada en cepas del virus, cepas mutantes del virus, que en vez de causar parálisis, producía anticuerpos. Y las primeras vacunas las tomó él mismo, su familia y sus colegas. Y los primeros ensayos clínicos de Sabin se llevaron a cabo en un reformatorio en Ohio a finales de los años 50, del año 54. Y claro, el trabajo para preparar una vacuna es muy largo. Él en los años 56 a 60 colaboró con los científicos rusos para perfeccionar la vacuna oral y demostrar que era muy eficaz y segura, ¿no? Así que esta vacuna funcionaba, impedía que el poliovirus pasara al torrente sanguíneo y provocara el parálisis, ¿no? Y en los años 55 a 61, esta vacuna oral se probó en al menos 100 millones de personas en la Unión Soviética, en Europa del Este, entre ellos Polonia, en Singapur, en México, en los Países Bajos. Y la primera producción industrial y uso masivo de esta vacuna oral contra poliovirus
inicia un científico soviético, colaborador de Albert, que se llamaba Mikhail Shumakov. Y esto proporciona el ímpetu para permitir ensayos clínicos a gran escala en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el año 60 se vacunaron a 180.000 escolares en Cincinnati. Así que las vacunaciones masivas de las que Sabine fue pionero erradicaron la poliomielitis en Cincinnati. Y él decía que esta vacuna era muy segura, que había que introducirla en el sistema de salud pública, pero como siempre las autoridades se lo piensan mucho tiempo. Mientras tanto, la Unión Soviética envió millones de dosis de la vacuna a los lugares que sufrían una epidemia, por ejemplo, Japón. Y así que la primera vacuna de Sabin en Estados Unidos fue autorizada en el año 1961. Porque cada cepa del virus tenía su propia vacuna, las otras dos en el año 62. Y al principio eran para cada cepa, para cada tipo de poliomielitis, era una vacuna por separado, y al final pues inventaron una trivalente que funcionaba con los tres tipos de la enfermedad. Era muy fácil de administrar porque se servía sobre un terrón de azúcar, y yo me acuerdo de pequeña que también creo que me vacunaron de esto, porque recuerdo perfectamente el terrón de azúcar con una vacuna que nos hicieron tragar, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que la vacuna de Sabin se convirtió en el método predominante de vacunación contra esta enfermedad, ¿no? Durante muchas décadas. Gracias a la vacuna se rompió la cadena de transmisión de virus, y que prácticamente la poliomielitis fue erradicada, aunque ahora todavía se repiten algunos casos en todo el mundo. Él también desarrolló otras vacunas contra encefalitis y contra el dengue, por ejemplo, y también investigó vínculos entre los virus y el cáncer, algunas formas de cáncer. En los años 69 hasta 72 vivió en Israel, era presidente del Instituto Weizmann de Ciencias, luego volvió a Estados Unidos, trabajó como profesor en la Universidad Médica de Carolina del Sur, luego se mudó a Washington, donde fue académico en un centro internacional de investigación. O sea, era una eminencia, un profesor invitado a todos a las universidades. Y en el año 1967 recibe el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata. Albert Sabin murió en Washington el 3 de marzo del año 1993, de un ataque al corazón, aunque sus últimos años fueron marcados por un problema con la columna vertebral. Tenía una descalcificación que le causaba parálisis y un dolor muy intenso, y en una entrevista reveló que esta experiencia hizo que decidiera trabajar el resto de su vida para aliviar el dolor de los demás. Y ahora quiero contar lo más importante. Albert Sabin decidió no patentar su vacuna para que todos los laboratorios del mundo pudieran fabricarla y llegar con ella a todos los rincones del mundo, a toda la gente más pobre. Y en los años 1959-1961, millones de niños, sobre todo en Asia y en Europa, fueron vacunados, y así se frenó la epidemia de polio. Y Sabin dijo una vez
Muchos me presionaron para que patentara la vacuna, pero me negué. Es mi regalo a todos los niños del mundo. Este era su testamento, su decisión, y yo simplemente puedo decir que me siento orgullosa de poder recordar el nombre de este gran científico y gran ser humano que era Albert Sabin. Pues la verdad que sí, Elżbieta es un personaje que nos ha emocionado, su trabajo, su valentía y su generosidad, sobre todo al tomar esa decisión de no patentar su vacuna para que todo el mundo, bueno, pues pudiera, todos los laboratorios pudieran aprovechar su inteligencia y su trabajo para salvar a muchos niños niños y niñas de esa terrible enfermedad. Te agradecemos muchísimo este programa y te esperamos en el siguiente, aunque sabemos que te vas a Polonia. Sí, me voy muy pronto. Muy bien, pues ¿vamos a poder hablar contigo o tendrán que esperar nuestros oyentes o vas a seguir contándonos? Yo creo que sí. Muy bien. Sí, porque Kazimierz y Cracovia siempre inspira. Seguro que sí, nos das mucha envidia. Bueno, buen viaje y hasta el próximo programa. Gracias.